Hola, ¿cómo estás? En días pasados subí al Facebook una imagen que hablaba acerca del perdón. Que el perdón es una actitud liberadora. Nos libera de una carga, de una situación que vivimos, que creemos que sujetando ese perdón es como que estuviéramos haciendo algún tipo de justicia. Pero no, realmente no perdonar, siempre lo digo con quien lo hablo, tuve que perdonar muchísimas situaciones en mi vida y seguramente vos también, y seguramente otras personas tuvieron que perdonarme a mí. Realmente no perdonar es igual que tomar veneno y esperar que el otro muera. Pero más allá de esto, recibí un comentario abajo de la imagen que me tocó muchísimo, el cual oré muchísimo hasta hablar con Dios y llegar a la conclusión con su palabra de que nosotros no somos perfectos. Ser cristiano no es ser perfecto, es algo que la sociedad, que el que no conoce a Cristo o aún el que sí conoce, cree que si va a la iglesia se va a encontrar con un lugar donde no hay nada fuera de lugar, donde no hay nada equivocado. La palabra de Dios nos dice y nos anima a que nosotros no seamos solamente oidores de ella, que seamos hacedores de ella. Y eso lleva un proceso. Yo no le puedo pedir a mi hija de 1 año que se vista sola, no le puedo pedir que coma sola sin hacer una mugre por todos lados, no le puedo pedir que me lave los platos ni que me haga mandados, porque es muy pequeño. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando uno recibe a Cristo, uno nace de nuevo, dice la palabra. Sos una nueva criatura, naciste del Espíritu, ya no prevalece el nacimiento de la carne, sino que del Espíritu. Y son hechas nuevas todas las cosas. En ese caminar con Dios, tu crecimiento, a diferencia del crecimiento biológico, será dado a medida que te relaciones con el Espíritu Santo de Dios, a medida que leas la palabra, que la entiendas y que ella se te haga real, lo que se llama rema. Cuando sabes que es así. Bueno, eso va a variar no de años de ir a la iglesia. Me pasó muchísimas veces de tener un rema, de que se me haga real una palabra que a otro que está en posición de liderazgo no se le haga real, como el perdón, por ejemplo. A una persona se le puede hacer más fácil el perdonar y a otra quizás le cuesta. Perdón. A una persona se le puede hacer fácil compartir sus bienes con otro, ser solidario, y a otra le puede costar muchísimo despegarse de cualquier zapato viejo, que ni siquiera le entra en algunos casos, porque he visto de todo. ¿Qué decirte con esto? La palabra de Dios nos llama a ser hacedores, no juzgadores. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo sé que lo que para mí es fácil, para otro puede ser muy difícil. Y lo que para el otro es muy difícil, en algún área yo puedo estar igual, mejor o peor. Sí busco la ayuda de Dios para mejorar cada día más y ser más parecida con Cristo cada día más. A veces apuntamos al álbum y acertamos, y otras muchas no. Pero no porque en el lugar donde se predica el perdón sea supuestamente el lugar donde quizás menos se practica, eso no nos da en absoluto el derecho de ponernos a juzgar la actitud de los demás.
Dios no nos llamó a eso. Y realmente es mi oración, como dice la palabra, que todos seamos uno para que el mundo crea. Dios no nos llamó a juzgarnos, simplemente nos llama a que podamos ser intercesores de aquellos que aún están en posición de liderazgo y que todavía no se les hizo real o todavía no pueden llevar a la práctica alguna enseñanza de la palabra. Que Dios nos esté ayudando a todos a poder ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Sí, vamos a fallar, sí, no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección de la mano del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos ayuda a saber que hoy podemos pararnos en la vereda y decir, aquel no hace tal o cual cosa y va a la iglesia. Uno no va a la iglesia por ser perfecto, uno no va al hospital por estar sano, uno no va a la escuela porque no necesita aprender. Entonces, también podemos decir por qué en los lugares donde más se busca justicia es donde menos hay. Son preguntas un poco utópicas. Nosotros debemos congregarnos porque eso nos hace bien y nos hace bien cuando tenemos el enfoque correcto, porque nos puede hacer también mucho daño. Si nosotros vamos con la expectativa de que Dios nos va a hablar, de que use el vaso que use, Él tiene una palabra de vida, una palabra fresca, aunque la hayas escuchado 20 veces en otro lugar o que te parezca repetitiva, algo Dios te está queriendo hablar. Si vas con una expectativa de recibir, vas a recibir. Pero si vas con una expectativa de que, otra vez el mismo va a hablar, la misma palabra, no sé, y no, lamentablemente no puedes recibir de esa manera. Yendo a la iglesia que vayas, vas a encontrar personas con problemas, personas que todavía no pueden poner en práctica un montón de enseñanzas bíblicas, aunque le toque enseñar. Muchas veces nos toca enseñar cosas que nosotros estamos luchando, porque estamos en el mismo camino, yendo hacia hacer la voluntad de papá, a morir a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz y seguir. Y lo hacemos en el nombre de Jesús y creyendo que si hoy me caigo, la palabra me dice que Él me va a levantar. Entonces, si Dios me va a levantar, o si Dios te va a levantar, ¿quién soy yo para decirte, mira, has caído? No. Jesús es el primero que iría a levantarte, así como lo hizo con Pedro en el capítulo 21 de Juan. Podemos ver que después de haberle negado a Jesús, Él se toma el tiempo de ir tras Pedro y de restaurarlo y restituir el trabajo de Pedro dentro de la iglesia de Cristo. Y le pide que pastoree sus ovejas. Y muchas veces nosotros creemos que Jesús va a bajar con un látigo y nos va a decir, no, vos sentate allá al fondo y no me hables por un mes porque me negaste cuando yo más te necesitaba. No. Es impresionante el amor de Dios hacia sus hijos. Jamás es condenatorio. Siempre extiende la mano. Y el amor de Dios y su gracia y el sacrificio de la cruz es más que suficiente para perdonar cualquier tipo de pecado. Ahora bien, ¿vos vas a perdonar? Bendiciones.